El otro día me encontraba algo así. Oye, ¿Qué pasa? ¿para cuándo sale la parte 2 explicando especies furries? Bro, ¿sabes que acabo de salir la temporada de proyectos? Déjame descansar tantito. Oye, ¿Qué? ¿para cuándo sale la parte 2 de explicando? Ok, bueno, ya la voy a hacer, punto. Salve, Watashi no Namae wa Tenebra desu. Y el día de hoy tenemos explicando especies originales del Furry Fandom, parte 2. Antes de nada, pues quería decirte que pues, si me escuchan algo diferente o raro es porque me enfermé, estoy enfermo mientras grabo esto. Y pues sí, por eso. Maldito finalmente me voy a vengar porque me contagiaste de sí. Pero esto no es lo más importante de este video, ya que lo más probable es que estoy centrado para ver especies furry originales. Y ya conocemos la dinámica. Voy a explicar el lore de esta especie y bueno, más o menos cómo surgió, cómo se creó y pues sus reglas para tener una forzona de esta especie. Pero sin más rodeos, pasemos a la primera especie, la cual son los avalis. Bueno, la historia de los avalis es bastante peculiar, ya que estos pues se crearon primero en el videojuego Spore, luego se convirtió en objeto de mods para los juegos de Starbound y Stellaris, y finalmente se les añadió a VRChat. Y pues en cuanto a su anatomía, los avalis son bastante similares a los velociraptores, bueno, los raptores lo pillan, siendo bípedos, tienen plumas y tienen alas que terminan pues en manos, además de colas largas que pues normalmente constituyen la mitad de su altura y pues también cuenta con 4 orejas que se parecen bastante a las de los conejos. Y bueno, estos suelen medir entre 1.5 a 1.8 metros desde la nariz a su cola, que como ya dije, esta última forma la mitad de su tamaño. Y cuando estas se paran en dos patas, normalmente llegan a medir 1 metro o a 1.2 metros. O sea, no son muy grandes, son cosas chiquitas realmente. Pero en cuanto a su cultura, su historia, su sociedad, su tecnología, su cosmovisión, bueno, su lore en general, que es lo más importante de lo que queremos ver. Los avalis vienen de Avalon, que es una pequeña luna llena de hielo que orbita a un gigante gaseoso. Y normalmente los avalis tienden a vivir en regiones del Ecuador. Y estos normalmente son especies nómadas, inicialmente vagando por todo el territorio de su luna hasta que por fin tienen la habilidad de viajar por el espacio, lo que les permite salir de su hogar e ir a otras partes del sistema solar para establecer pequeñas colonias donde empezarán a vivir. O sea, son como los ingleses, van y se ponen donde se les antoje y colonizan todo. Y en cuanto a su historia, esta es bastante difícil de rastrear, ya pues que como dije, estos son nómadas, lo que pues no podían dejar estructuras o bueno, grandes cosas que duraron mucho tiempo para que pudiéramos investigar sobre estos, ¿no? Además de que pues las condiciones hostiles de todo el ambiente no ayudaban para nada. Pero sí sabemos que en el pasado los avalis practicaban un sistema religioso animista, pero este ya ha ido desapareciendo poco a poco con las sociedades modernas. Y en cuanto a su organización social, pues los avalis están conformados en pequeñas manadas nómadas, normalmente hechas de 3 a 6 avalis que pues no tienen ninguna relación, que se crean juntos y pues se empiezan a especializar en unas habilidades en específico. Y muchas de estas manadas se empiezan a juntar y pues se forman tribus. Y pues estas tribus se tienden a sentar juntas si es que tienen algún interés en común. Y con el pasar del tiempo todas las colonias se unieron y formaron el Illuminate. O bueno, no sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama Illuminate, el cual es un gobierno centralista de la Federación de las Colonias de los Avalis. Y pues bueno, esta especie es bastante avanzada tecnológicamente, ya que son grandes consumidores de componentes electrónicos y cibernéticos y cosas así, bien espaciales que no entendemos nosotros. O sea, estos güeyes le mueven el área de la información. Pero el punto es de que el gobierno que ya mencioné, los Illuminate, pues es dirigido, bueno, manejado por el Oráculo, la cual es una inteligencia artificial bastante poderosa que pues manipularon o modificaron para evitar que éste desarrolle una conciencia propia. Y bueno, la tecnología desarrollada por los avalis fuera de este gobierno es bastante menos avanzada y pues aunque sí es bastante impresionante, no llega a los mismos niveles que la tecnología de los sables que están bajo este gobierno. Y pues bueno, todo esto junto, este lore, esta accesibilidad y que casi no hay reglas o que son muy
muy flexibles ha permitido que muchos furros usen a los Avalis como sus personas y pues rolen con ellos, ¿no? Y que creen sus historias. Y bueno, los Avalis en sí son una especie que puede ser usada libremente siempre y cuando siga los términos de Creative Commons BYSA License, la cual dice que eres libre de pues de compartir tu Avali, adaptarlo y todo, ¿no? Pero siempre y cuando que tú atribuyas el Avali pues a su creador original, ¿no? Al quien creó a esta especie. Y pues no te lo quedes como si fuese algo tuyo. Y si pues haces una transformación de tu Avali, transmitas, lo muestres de la misma forma que lo harías con un Avali normal. No lo intentes mostrar como algo nuevo. Y ya. Eso es todo. Y pues bueno, con esto cerraríamos con el lore y todo sobre los Avalis. Así que podemos pasar a la siguiente especie, la cual es, o bueno, son las criaturas del látex, ya sea oscuro o claro. Bueno, esto es un caso bastante interesante, ya que pues esta especie la expliqué en un short, ya que una sandía me lo pidió. Pero voy a hacer lo mayor que pueda para hacer un speedrun y contar todo lo más importante y añadir información extra que se me olvidó mencionar en ese short. Así que voy a hacer un speedrun en 1, 2 y 3. Bueno, básicamente las criaturas de látex vienen del videojuego Change. En el universo de este juego existe un virus letal llamado Pale Virus, el cual, como dije, tiene 100% de mortalidad para todos los humanos. Entonces se contrató a una compañía llamada Thunder Science Company para que estos desarrollen una cura. Pero pues esto no funcionaba, por más que probaran con vacunas, antibióticos o con lo que sea. Así que los altos mandos vinieron con un cristal orgánico que era bastante peculiar, el cual se utilizaba para la bioingeniería. Y durante la experimentación con este cristal salieron los primeros látex oscuros, los cuales eran lobos chiquitos con una apariencia negra y viscosa, lo que les pareció raro a los científicos, ya que pues no habían introducido ningún tipo de ADN o algo relacionado a lobos para que tomaran esta apariencia. Y estos contaban con la asombrosa habilidad de que pues bueno, podían imitar a la forma en la que los humanos caminamos. Y con estas nuevas criaturas pues los científicos les empezaron a implantar o bueno, a introducir en los seres humanos, lo cual pues sirvió como una cura, pero no era del todo viable, ya que introducir estas criaturas significaba una reconstrucción celular completa, además de que modificaba la forma de pensar de la gente. Y pues esto significaba que terminaba absorbiendo por completo al huésped. Y a esto lo bautizaron como Transformation. Y pues bueno, los científicos siguieron con las investigaciones con estas nuevas criaturas. Y de aquí salieron los látex claros, los cuales pues eran los enemigos de los látex oscuros, ya que estos eran hostiles hacia ellos. Pero la diferencia con estos es de que los látex claros no tenían las debilidades de los látex oscuros, además de que pues eran más fuertes imitando y eran más maleables, permitiendo que pudieran crear híbridos de estas criaturas con otros animales, a los cuales se les llamó látex variegados, como las plantas. Y pues bueno, de aquí siguieron las investigaciones con estas bestias para crear una cura. Pero solo hubo uno que pues resultó siendo un éxito, al cual simplemente llamaron K. Y pues bueno, eso es lo que yo había mencionado en el short. Así que ahora voy a mencionar lo que pues me hizo falta, que sería el ciclo de crecimiento y de vida de estas criaturas. En el caso de los látex oscuros, estos inician como un cristal transparente y oscuro, el cual tras algún tiempo va a pues eclosionar, por así decirlo, como un huevo. Y de aquí saldrán pues varios cachorritos de estas criaturas. Y tanto látex oscuros como claros van empezando a crear su propia barba, o no sé cómo llamarle esta cosa. Y pues bueno, los látex oscuros poco a poco se van a ir revirtiendo su estado cristalino durante su vida, para que al final el ciclo se repita otra vez y salgan la próxima generación de cachorros. Pero si transforman a un huésped, lo que pasa es de que será una nueva bestia, la cual puede contener características del huésped, que pueden ser, no sé, el color de ojos, la forma del cuerpo o el color de cabello y otras cosas más. Y aquí pues no pueden morir, por así decirlo, ya que pues simplemente se van a reiniciar e iniciar con un cuerpo nuevo y ya. Pero si a estas criaturas se les rompe la máscara que tienen como cara, no podrán pues mantenerse pegadas, porque pues están hechas de esta cosa viscosa. Entonces morirán y ya. De esta máscara rota van a salir nuevos cristalitos y va a iniciar el ciclo otra vez, siendo cachorro.
En cambio, los látex claros inician como unas blobs, unos slimes, unas weas, unas madres, no sé, pero no son cristales. Lo que puede servir como explicación de por qué más tarde en su vida pueden tener mutaciones o deformaciones. Además de que en este estado en el que son, pues esta madre, esta viscosidad, este slime, pueden caber fácilmente en cualquier espacio, lo que las hace vulnerables a que caigan, pues no sé, por una coladera y sabiendo la chucha. Y pues bueno, luego llega a su siguiente etapa de crecimiento, cuando son jóvenes, son cachorritos y todo esto. Y es precisamente en este estado donde pueden ocurrir las deformaciones, o incluso ganar ciertos atributos y características. Y bueno, pues si llega al final de su vida, pero no ha conseguido ningún huésped, pues estos se van a dividir, van a hacer la mitosis y pues van a salir nuevas criaturas de esto, para que inicie otra vez el ciclo, como los látex oscuros, pero solo sin los cristales. Y la diferencia es de que a comparación de los látex oscuros, como no tienen un núcleo, no se pueden destruir. Y pues bueno, esto es todo, porque pues entre que habilidades y logo puro y todo eso, mejor explico el lore de Change. Y pues bueno, ya pasemos con la especie final y otra de mis favoritas, los Nova Beast. ¿Cómo empiezo con esto? Bueno, a pesar de que los Nova Beast sean de mis especies favoritas, investigar sobre su lore fue un dolor de huevos, porque la verdad, por lo que entendí, no hay un lore oficial. Pero sí sabemos una cosa, y es de que los Nova Beast son híbridos entre cosas como dragones, zorros y otras cosas más para hacerlos ver así esponjositos. O sea, solo Kit-O-Matic vino, los creó y los aventó y a todo el mundo les gustó. Aunque espera un momento, dije Kit-O-Matic, el creador de los Nova Beast. ¿Y qué es este video? ¿El lore oficial de los Nova Beast? ¿Será aquí en donde encontraré la respuesta a esto? A la mayor pregunta que he tenido. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl? We gotta get the homies back together. Like the old days. Damn. I'm always dead. Watch this, watch this. Look at. Look who's here, running man. What's up, man? What's happening? Smoke? Chillin'? Wanna go for a ride? It was alright. I am the real deal, fool. Oh shit. A number 9 large. A number 6 with extra dip. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Rock! Yeah, CJ. Sí, ese es el video. Souso, me encanta. Ya está donde está mi evocador para aplicar una persona 3 y ya. Bueno, y con esto llegamos al fin del video. ¿Qué te pareció? ¿Te gusta alguna de estas especies? ¿Tienes una fursona de alguna de estas especies? ¿No las conocías? Bueno, ya las conoces. Y ahora pasemos con mi nueva sección favorita: los agradecimientos, saludos, dibujos, regalos, etc. Bueno, antes de nada, pues quería decir que ya activé la comunidad para que vengan, publiquen sus weas. Y sí, obviamente no publiquen nada raro, nada malo, nada cochino, porque si no mis moderadores y yo los vamos a banear. Bueno, ahora quería enseñar esto, me lo dieron en la escuela, malditos ositos. Está bastante bonito. ¿Qué es esto? Bueno, muchas gracias, ositos. Bueno, ya sabrán, ositos, ¿quién es? Y bueno, vamos a ver, esto lo pegamos aquí. Yo digo que se vería bastante bien aquí. Está bien pegado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo pegamos o no? Yo creo que así lo podemos venir y pegar aquí al lado del Persona 5. Y ya. Ya tengo 2 dibujos, este y este, chido. Bueno, ahora sí ya nos vemos. Sayonara, yo fui Tenebra y nos veremos en un próximo video.